Muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que no solamente pertenece al corazón de lo que es el derecho civil, sino que también está en cada contrato, en cada transacción y en cada decisión empresarial. Son las fuentes de las obligaciones. En pocas palabras, pues vamos a descubrir de dónde es que nacen los compromisos jurídicos que mantienen viva la economía. Este tema pues es una pieza clave en la teoría de las obligaciones y tiene una aplicación directa en el sector productivo mexicano en estados como Nuevo León, donde las industrias automotriz, acerera, cervecera y de servicios tecnológicos mueven gran parte del Producto Interno Bruto regional. Entender de dónde surgen las obligaciones va a ser fundamental para prevenir conflictos, evitar pérdidas y construir relaciones comerciales sólidas. A lo largo de esta clase vamos a analizar las cinco fuentes de las obligaciones reconocidas por el Código Civil. La primera es el contrato, la segunda la declaración unilateral de la voluntad, la tercera la gestión de negocios y la cuarta el hecho ilícito y el enriquecimiento ilegítimo. Cada una de ellas tiene una lógica propia, un ejemplo práctico y una relevancia concreta dentro del entorno empresarial. Más que memorizar artículos, quiero que entiendan la esencia detrás de cada fuente, la relación entre conducta y consecuencia entre acción y haber jurídico, porque todo acto dentro de una empresa, firmar un contrato, hacer una oferta pública, repararse una autorización, causar un daño o cobrar indebidamente, pues puede generar una obligación. Bueno, así que la clase de hoy va a ser una especie de mapa, un mapa que nos va a permitir identificar de dónde nace cada deber legal, cómo se sostiene y de qué manera se traduce en confianza y sostenibilidad dentro del mundo corporativo. Si el derecho civil es la estructura que da forma a la convivencia, las fuentes de las obligaciones son el punto de partida donde comienza todo vínculo legal. Antes de entrar a las fuentes, debemos recordar que es una obligación. Una obligación, pues, es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor está obligada frente a otra llamada acreedor, el cumplimiento de una prestación, ya sea esta prestación de dar, de hacer o de no hacer. En el contexto empresarial, cada obligación se traduce en una responsabilidad operativa o económica. Por ejemplo, pues entregar bienes, pagar salarios, garantizar calidad o abstenerse de divulgar información confidencial. Las obligaciones son, por tanto, el motor invisible de toda relación comercial. Sin ellas, el mercado sería un caos de promesas sin consecuencias. En un estado industrial como Nuevo León, donde las cadenas de suministro y las redes de suministro de servicios son extensas, este marco jurídico se convierte en la garantía de que cada parte cumpla lo pactado. El objetivo de esta sesión es identificar las cinco fuentes principales de las obligaciones, comprender cómo funcionan y analizar su papel dentro del sector productivo. No basta con saber que existen, hay que aprender a reconocerlas en acción, en los contratos, en las operaciones diarias, en los acuerdos verbales y hasta en los errores empresariales. También es importante entender que las fuentes de las obligaciones no son entes aislados. En la práctica suelen mezclarse. Una misma situación puede generar obligaciones por contrato y a la vez por hecho ilícito. Lo relevante es distinguir el origen para determinar la norma aplicable y la responsabilidad correspondiente. El derecho no existe para complicar la vida de las empresas, sino para darles estabilidad. Cuando una organización conoce sus obligaciones y sus fuentes, se anticipa a los conflictos y eso en un entorno competitivo como el neolonés es una forma de ventaja estratégica. Vamos a empezar con el contrato, la fuente primordial de las obligaciones. De todas las fuentes, el contrato es sin duda la más importante. El artículo 1792 del Código Civil Federal lo define como el acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En palabras simples, el contrato es la herramienta que convierte un acuerdo en ley entre las partes. Pensemos en el ejemplo de una cervecería en Monterrey que firma un contrato con un proveedor de botellas.
Ese documento establece que el proveedor va a entregar ciertos números de botellas con características específicas y que la cervería, al cambio de esa entrega, va a pagar un precio determinado. Esa relación crea una obligación recíproca. Uno debe entregar y el otro debe de pagar. Si una parte incumple, la otra puede exigir el cumplimiento o la reparación. Los contratos son la columna vertebral de las operaciones empresariales, desde la compraventa de insumos hasta los contratos de transporte o mantenimiento. Todo en la industria depende de acuerdos claros y precisos. Por eso, en el entorno productivo mexicano se insiste tanto en la redacción adecuada de cláusulas. Cada palabra mal colocada puede ser el inicio de una controversia legal. Una buena práctica es revisar las cláusulas de objeto, plazo, calidad y penalización. Los contratos no deben de ser genéricos ni ambiguos, deben adaptarse a la realidad de la empresa. Cuando una organización firma sin leer o copia contratos de Internet, se expone a riesgos enormes. En resumen, el contrato no solo es la fuente más común de las obligaciones, sino también la más poderosa. Es la que da vida al comercio, regula la producción y construye confianza entre las partes. En la economía de Nuevo León, el contrato es tan cotidiano como el acero o la energía, invisible pero es esencial. Declaración unilateral de la voluntad. No todas las obligaciones nacen de un acuerdo entre dos partes. A veces, una sola persona puede generar efectos jurídicos por su declaración unilateral de la voluntad. En otras palabras, pues alguien se obliga a sí mismo por una manifestación expresa. Este tipo de fuente tiene varias modalidades, entre las cuales destacan la promesa de recompensa, la oferta pública y los títulos de crédito como los pagarés o cheques al portador. Por ejemplo, pues una empresa automotriz en Nuevo León puede publicar un anuncio ofreciendo una recompensa a quien logre identificar una falla en su sistema de control de calidad. En el momento en que alguien cumple la condición, pues la empresa queda jurídicamente obligada a pagar, aunque la promesa no se haya firmado específicamente con alguien. Este principio se fundamenta en la seriedad de la palabra pública. En el mundo corporativo, la reputación vale tanto como un contrato. Una oferta o promesa que se hace públicamente no puede retirarse sin consecuencias. La empresa debe de cumplir porque su compromiso generó expectativas legítimas a terceros. Las declaraciones unilaterales también aparecen, en títulos de crédito. Un pagaré, por ejemplo, que es una promesa unilateral de pago, quien lo firma se obliga sin necesidad de acuerdo previo. En el entorno empresarial mexicano, donde los pagarés son herramientas comunes de financiamiento, esta fuente de obligación tiene enorme relevancia. La enseñanza es clara, cada palabra emitida en el ámbito público comercial tiene peso jurídico. Y en un mercado tan interconectado como el de Nuevo León, cumplir lo que se promete no es solo un deber moral, sino además una obligación legal. Gestión de negocios. Es una actuación sin mandato. La gestión de negocios ocurre cuando alguien actúa en beneficio de otro sin tener mandato o autorización. Parece algo raro, pero en la práctica sucede más de lo que imaginamos, sobre todo en entornos industriales donde la inmediatez es crucial. Imaginemos, por ejemplo, que en una planta de manufactura, un empleado, al notar una fuga peligrosa de gas, contrata por su cuenta a un técnico externo para evitar una explosión. No tenía una autorización formal, pero actuó por necesidad. En ese momento surge una obligación. La empresa está obligada a reembolsar los gastos necesarios y útiles que esa persona realizó de buena fe. El fundamento está en los artículos 1896 al 1909 del Código Civil Federal. Lo que protege la ley aquí es la buena fe y la utilidad de la gestión. El gestor no buscó beneficiarse, sino evitar un daño o prestar un servicio útil. Por eso el derecho reconoce su acción como legítima y genera una obligación de pago o compensación. En el contexto empresarial, la gestión de negocios puede verse también cuando un socio interviene para solucionar un problema urgente en nombre de la compañía o cuando un trabajador tome decisiones rápidas ante un riesgo inminente. El punto clave es que no haya autorización previa, pero sí un beneficio para el titular. Esta fuente de obligación refleja algo profundo. El derecho no solo sanciona, también reconoce los actos de solidaridad, prudencia y sentido común. Hechos ilícitos, responsabilidad civil empresarial. Otra fuente fundamental es el hecho ilícito, que se produce cuando alguien causa un daño a otro, generando así una obligación de reparar ese daño. El artículo 1910 del Código Civil Federal es contundente, ya que nos dice, el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause un daño a otro, estará obligado a repararlo. En el ámbito empresarial,
Los hechos ilícitos se traducen en responsabilidad civil. Pensemos en un caso real. Una empresa lanza al mercado un producto defectuoso que provoca daños materiales a un cliente. Aunque no existía una intención de dañar, el solo hecho de haber causado perjuicio genera la obligación de indemnizar. La reparación puede incluir daños materiales, morales e incluso reputacionales. En muchos casos, la culpa ni siquiera es necesaria, basta el daño y la relación causal para que nazca la obligación. Esto se conoce como responsabilidad objetiva, muy común en sectores como el automotriz, el farmacéutico o el alimentario. La responsabilidad civil no solo tiene consecuencias económicas, también afecta la imagen corporativa. Una empresa que no responde ante un daño pierde confianza, clientes y valor de marca. Por eso, la prevención jurídica y la gestión ética son esenciales. En Nuevo León, donde abundan industrias de alto riesgo técnico, la comprensión del hecho ilícito y sus efectos es parte del ADN de la gestión empresarial moderna. El enriquecimiento ilegítimo. Principio de equidad. La última fuente que abordaremos pues es el enriquecimiento ilegítimo. Es un principio que emana de la justicia natural. Nadie debe enriquecerse a costa del empobrecimiento de otro sin causa jurídica válida. Los artículos 1882 a 1886 del Código Civil Federal regulan este supuesto. Un ejemplo cotidiano sería cuando una empresa cobra por un servicio que nunca prestó o cuando alguien recibe un pago duplicado por error. En ambos casos, el dinero o beneficio recibido carece de fundamento legal, por lo que surge la obligación de restituir el monto percibido más los intereses legales. En el entorno productivo, este principio asegura el equilibrio patrimonial entre las partes. Imaginemos a un proveedor que factura indebidamente un servicio no realizado. El cliente tiene derecho a exigir la devolución del pago porque el enriquecimiento fue injustificado. El enriquecimiento ilegítimo, perdón, es en esencia una herramienta de equidad. Su función no es castigar, sino restablecer el balance. El derecho busca que nadie gane sin merecerlo ni pierda sin causa en este sentido. Esta fuente es un pilar ético que conecta la justicia con la economía. ¿Qué conclusiones tenemos? Llegamos al cierre de esta clase con una conclusión clara. Las fuentes de las obligaciones son el origen de toda responsabilidad jurídica. Comprenderlas nos va a permitir anticipar riesgos, proteger intereses y garantizar que las relaciones comerciales se desarrollen sobre bases sólidas. Cada fuente representa una historia diferente. El contrato, la más frecuente, simboliza la cooperación voluntaria. La declaración unilateral, la fuerza de la palabra dada. La gestión de negocios, la solidaridad y la buena fe. El hecho ilícito, la responsabilidad por el daño causado y el enriquecimiento ilegítimo, la justicia restauradora. En el ámbito empresarial, conocerlas no es solo una exigencia legal, sino también una estrategia de sostenibilidad. Las empresas que entienden sus obligaciones cumplen mejor, negocian con claridad y evitan litigios costosos. La observancia jurídica no es una carga, es una ventaja competitiva. Y termino con una reflexión. El éxito de una empresa no se mide solo por sus utilidades, sino también por su capacidad de cumplir con lo que promete, reparar lo que daña y restituir lo que toma de más. El derecho en este sentido no es un freno, sino un camino hacia la confianza, la reputación y la permanencia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Si no es así, nos vemos la próxima clase. Les voy a dejar un poquito más para que terminen de copiar.